Gaia. 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 Nuestra acción frente al cambio climático. Gaia. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. ¡Por favor! ¡Nos vamos a asfixiar! Millones de chimeneas como tabacos gigantes. Millones de automóviles quemando petróleo, botando humo en nuestra casa común que es la Tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Aquí están las llaves de tu auto, cariño. Mi sueño, un 0 kilómetros. Nos han vendido el sueño de los ricos. Pero si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra. Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano provenientes de los basureros y del ganado vacuno y el ácido nítrico de los fertilizantes. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. No lo ve, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Gaia. Soy Cintia Calderón Montero y les invito a disfrutar durante la siguiente media hora la segunda parte de la entrevista al asesor senior de Cambio Climático Pascal Girod y al ministro de Ambiente y Energía Edgar Gutiérrez, quienes estuvieron en la toma de decisiones determinantes para la humanidad en la Cumbre de Cambio Climático que se realizó en París a finales del año pasado. Gaia. Gaia. Este año tenemos que consolidar lo que es la gobernanza de acción climática, ¿verdad? Porque, digamos, cuando nosotros entramos hace 20 meses, lo que yo me encuentro es una cantidad de iniciativas que tienen que ver con cambio climático, pero que no tenían un hilo que hilvanaba en una dirección. Y no solamente, digamos, de acciones concretas, que son muy buenas, que tenemos que reforzar y que fortalecer este año, como por ejemplo el programa Ser Neutral, ¿verdad? De las empresas, que es un programa buenísimo, ¿verdad? Teníamos grupos trabajando con datos forestales, por un lado. Otro grupo también trabajando con otros datos que son importantes, pero que tenemos que revisar la calidad de esos datos. Tenemos un inventario forestal nacional que presentamos finales del año pasado, que antes no lo teníamos, que es una fotografía completa de los bosques costarricenses, ¿verdad? Que es un dato duro, ya eso es un dato muy duro y con una gran confiabilidad. Tenemos que revisar los escenarios que se hacen de proyecciones, de emisiones de los sectores. Tenemos que revisar que a partir de información que se obtiene, por ejemplo, del ICE, se hacen proyecciones, pero resulta que entonces tenemos que analizar las proyecciones que hizo el ICE. Y ya entonces yo ya le pedí al ICE que hiciera empezar a hacer nuevas proyecciones, pensando y buscando, digamos, mejorar la calidad del dato y haciendo que efectivamente el dato sea transparente, que tenga la trazabilidad necesaria para que la gente, cualquier persona, pueda decir de dónde viene este dato y qué responde y que estemos seguros de que ese dato sea correcto. Y sí logramos, el año pasado se logró con apoyos, por ejemplo, en la CEPAL, construir algunos instrumentos, aplicaciones informáticas interesantes que queremos también retomar para empezar a divulgarles y que la gente las use y que juegue, porque es importante. Bueno, ¿qué pasa si yo reduzco en el sector transporte tantas emisiones? ¿Cuál es el impacto en esto? O, por ejemplo, otra cosa que estamos haciendo, ¿verdad? Que es haciendo una estimación general sobre cuál es el impacto de la Estrategia Nacional de Energía en reducciones de emisiones. Pero a la par tenemos que calcular también cuál es el costo del Plan Nacional de Energía.
Bueno, ya ustedes lo vieron, esa semana tuvimos la gran discusión, que eso fue una discusión pública, ¿verdad?, sobre los precios del gas, del búnker y del asfalto. Entonces tuvimos que salir nosotros a hacer una política sectorial de precios para mantener los precios de estos combustibles en la dirección que estamos queriendo que se vayan de acuerdo al Plan Nacional de Energía, porque si no se iban a disparar para el otro lado. Pero para eso necesitamos datos con calidad 100. Gaia. Gaia. ¿Y dónde van a estar esos datos? Estamos haciendo un gran esfuerzo, digamos, de la sistematización. Algunos meses atrás firmé una directriz donde señalaba de que el dato oficial ambiental de este país lo da el CENIGA, el Centro Nacional de Información Geoambiental, que es un centro del ministerio, ¿verdad? Que es el CENIGA es el responsable de darle el mantenimiento al CINIA, que es el Sistema Nacional de Información Ambiental. Entonces esas van a ser las fuentes oficiales de datos, pero ahí es lo que decía Pascal antes, ¿verdad? Tenemos que caminar todavía un buen trecho para que efectivamente podamos garantizar de que los datos estén disponibles al público y a toda la gente, y en un formato que efectivamente una persona con una educación media pueda entenderlos, ¿verdad? Gaia. Gaia. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Con respecto al tema de adaptación, no sé si también están trabajando en actualizar mapeos de vulnerabilidad o realizando diferentes estudios a nivel país sobre cuáles son las zonas más vulnerables y qué acciones se están llevando a cabo, aparte de lo que ya se está trabajando gracias al Fondo de Adaptación. ¿Qué nos pueden contar en esa parte? Bueno, este es un tema muy importante. Hay que decir que el Instituto Meteorológico Nacional ha realizado durante años estudios de vulnerabilidad. La verdad, tiene una colección de mapas bastante actualizadas y han logrado sobre todo bajar escenarios de cambio climático y de predicción de cambios en la precipitación y cambios en la temperatura a nivel subnacional. Somos de los pocos países que tienen escenarios subnacionales a nivel de cuencas y de cantón. O sea, se ha logrado bajar la información a nivel de escala subnacional, lo cual ayuda muchísimo, digamos, la planificación del recurso, tanto en el sector hídrico, el sector agropecuario, etcétera. Hay muchísimo que hacer. Yo sé que el Fondo de Cooperación está en este momento trabajando con fondos del Fondo de Adaptación, con toda una serie de actores locales para bajar el tema de adaptación a nivel de prácticas locales de adaptación. Ya se está ejecutando 12 proyectos. Sí, en este momento está arrancando, ¿verdad? Este año empezó con una docena de proyectos y se espera llegar a 30 proyectos financiados de aquí a los próximos 2 años. En el tema de adaptación es esencialmente un asunto de prácticas locales, ¿verdad? Es aprender haciendo y a partir de eso poder ampliar, y al igual que las NAMAs en café, de poder, sobre esta práctica, sobre esos pilotos, de poder ampliar prácticas a nivel regional. Una de las cosas que sí preocupa muchísimo es el tema costero, el tema del aumento del nivel del mar, que va a pasar con ciudades costeras como Punta Arenas, un tema que lo sabemos desde hace más de 15 años, de que es una ciudad altamente vulnerable al aumento del nivel del mar, y hasta ahora estamos empezando a hablar seriamente del tema, ¿verdad? Y no es un tema, antes era un tema científico que ahí manejaba el IMENO, pero no había calado todavía, pero ya yo siento que es un tema que inclusive a nivel de la Municipalidad de Punta Arenas, del Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano, a nivel del MINAI, del Instituto Meteorológico Nacional, se está empezando a discutir seriamente. El tema de adaptación no había estado entre las grandes prioridades del país hasta hace poco, y me alegro mucho que en esta administración ya estemos tomando el tema más seriamente y empezando a hacerlo en varios sectores a la vez. Ojo al clima. Ojo al clima. La Universidad de Costa Rica lanza el novedoso portal sobre cambio climático. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Esta nueva plataforma digital del semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y que generan otras instancias nacionales y de la región. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Encontrá información en ojoalclima.com. Gaia.
El plan climático del país, o el INDC, menciona ampliar el pago por servicios ambientales, que ha sido muy exitoso a nivel país y un ejemplo internacional, incluir el tema de adaptación. ¿Cómo piensan incorporar la parte de adaptación y qué avances piensan tener en los próximos meses? Hay que ser creativos, y es una de las cosas que yo he conversado con los funcionarios del ministerio, de que tenemos que dar pasos más allá del PSA, ¿verdad? Efectivamente tenemos, ya lo estamos dando, ya tenemos ahora un fondo para biodiversidad, ¿verdad? Es una especie de PSA en biodiversidad, ¿verdad? Y estamos trabajando en un componente que es muy importante desde el punto de vista de adaptación y mitigación, ¿verdad? Porque es parte de la acción climática, que es trabajando en la rehabilitación de ecosistemas degradados, impulsando paisajes productivos e inclusivos, que es un programa muy lindo que estamos desarrollando con el apoyo de Alemania en Puriscal y Acosta y Turubares, tratando de enseñarle a los campesinos que todavía se quedan en el campo, ¿verdad? Que no han migrado, a que recuperen la productividad de la tierra, pero a la par de la conservación y a la par de la conservación del recurso hídrico, ¿verdad? Incorporando lo que ellos no han tenido acceso durante todo un tiempo, toda una vida, que es el conocimiento y la tecnología. Es un proyecto grande, es un proyecto muy, muy interesante. Y por el otro lado, ya Gobierno de la República, estamos tratando de acceder a $100 millones en un proyecto del Banco Mundial, precisamente para constituir esto ya en un programa nacional que integre no solamente, obviamente, no nada más Ministerio de Agricultura y Minaje, sino también el IMAS y toda una serie de instituciones, porque de nuevo volvemos a lo que conversábamos al inicio, esto es un tema de desarrollo. Entonces, en ese sentido, eso es una constatación, digamos, del esfuerzo de adaptación que estamos tratando de hacer, porque la mejor adaptación que podemos hacer es precisamente, como decía Pascal, ofrecer, digamos, acceso a información fácil, digamos, a la gente, que la gente realmente aprenda y se eduque y que sepa a dónde está parada, pero por el otro lado también proporcionarle los mecanismos y los accesos también a la información y la tecnología, sobre todo la tecnología, para que puedan ser productivos, que puedan generar suficientes recursos para poder sostenerse y aumentar su bienestar y que se queden en el campo y no migren a la ciudad. Y que los muchachos que están en el campo vengan a las universidades, estudien, pero que regresen al campo para hacer más productivo el campo. Gaia los invita muy cordialmente a ser también parte de Latinclima. Latinclima es la red de comunicación en cambio climático para América Latina, que pueden acceder en www.latinclima.org. Allí pueden encontrar noticias, recursos, oportunidades, todo lo que tiene que ver con cambio climático en la región latinoamericana. También se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias y enviarnos también sus sugerencias. Hay un detalle interesante en el INDC donde se crea un espacio formal para la participación de la ciudadanía, de las organizaciones sociales. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se le va a dar participación? ¿Qué finalidad tiene? Ese es un tema que estamos efectivamente empezando a estructurar, que nos parece una forma de capitalizar sobre el proceso muy intenso de diálogo que tuvimos el año pasado. Tuvimos una serie de diálogos sectoriales sobre las metas de cambio climático que íbamos a plasmar en el INDC, en la contribución nacional, con la participación más de 450 personas en 5 talleres y un taller nacional. Y la idea era de ver cómo podíamos aprovechar ese momentum, digamos, ese espacio de diálogo que se creó con muchísimos sectores, con tanto cámaras de productores, pequeños y grandes productores, grupos indígenas, ONGs. Hay una enorme gama de actores desde la sociedad civil organizada, tanto del sector privado como del sector asociativo, que están haciendo cosas en cambio climático, que están proponiendo soluciones tecnológicas, soluciones prácticas a los retos que enfrentamos como país. Y estamos convencidos de que el MINAE por sí solo no puede hacerlo todo. Sencillamente las metas que plasmamos en la contribución nacional sí son ambiciosas, sí requieren una agenda interministerial que estamos en este momento trabajando, como bien lo señaló don Edgar, pues que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, pero necesitamos también involucrar a la ciudadanía, y la mejor forma de hacerlo es abriendo pues a un espacio
no solamente de diálogo, sino de acción y de compromisos para la acción. Y lo vemos a dos niveles. Uno es tal vez un primer nivel de restitución de información, ese tema del acceso a la información que nos parece importante. Un espacio donde podemos hablar de cuáles son las acciones que queremos llevar a cabo y cuáles podría ser el rol de la sociedad civil en monitorear lo que estamos haciendo, hacer un poco un rol de fiscalizador, pero sobre todo me parece lo más importante de corresponsabilizar. Es decir, bueno, aquí está el programa, ¿quién se apunta, verdad? ¿Cómo lo podemos crear espacios como una mesa de trabajo temático en temas, que sé, una mesa de trabajo para el sector agropecuario, una mesa de trabajo para el tema de transporte urbano, transporte público, y hay muchos otros temas que surgirán en el camino, ¿verdad? Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Ahora tenemos una meta a largo plazo, que es la contribución nacional. Es una meta país al 2030-2050. El tema es que tenemos hasta el 2020 para afinar la puntería en el sentido de crear esas estructuras y esos mecanismos tanto de coordinación interinstitucional, mecanismo de diálogo ciudadano y mecanismo financiero para sustentar un poco el costo de esas acciones. Y hemos creado esa figura del Consejo Consultivo Ciudadano realmente como un espacio para continuar el diálogo y continuar ese espacio de ver cómo logramos cumplir con esa meta, ajustar esas metas y luego ejecutarlas, ¿verdad? Lograr que haya realmente una participación amplia en la solución del problema a largo plazo. Porque soy responsable del futuro del planeta, yo rechazo el estereofón, reduzco el consumo de agua, reciclo los materiales valorizables, rescato animales en peligro, respeto las diferentes formas de vida, reutilizo los empaques, reparo los artículos dañados. Porque me responsabilizo, yo soy una persona R. ¿Y vos? Hay un componente del área de la adaptación que también es importante dentro del marco de lo que hemos llamado el laboratorio, ¿verdad? Ese gran laboratorio global o mundial, que también lo presentamos allá en París y tuvimos varias reuniones bilaterales, o sea, con otros países, ¿verdad? Que fue, digamos, la presentación del Green Hub, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo la propuesta es de un centro de transferencia de conocimiento que efectivamente podamos hacer desde el punto de vista, digamos, de las experiencias que Costa Rica está teniendo, cómo podemos usar esas experiencias para que otros países aprendan. Y de hecho ya se está utilizando parte de un fondo español que precisamente tiene el sentido para la terciarización, o sea, de que se está con los recursos españoles. Hay países que aplican, por ejemplo, para un tema que ha llamado mucho la atención y que se está constituyendo, y es cómo se rehabilitan ecosistemas degradados, cómo se rehabilitan áreas degradadas, por ejemplo. Ya en Costa Rica tenemos una tradición, tenemos un grupo de personas que están trabajando en este tema desde 1993-94, ¿verdad? Y tenemos experiencias muy, muy lindas en la cuenca alta del río Jesús María, ¿verdad? Y que ahora empezamos a trabajar en la cuenca del Barranca. Entonces, Honduras, por ejemplo, solicita esa cooperación internacional. Nosotros tenemos el conocimiento y entonces se utilizan recursos españoles para desarrollar proyectos en Honduras para generar eso con el conocimiento generado en Costa Rica, con expertos costarricenses o funcionarios costarricenses o científicos costarricenses. Es parte, digamos, de ese gran proyecto que hemos llamado nosotros ese laboratorio, ¿verdad? Mundial que queremos, digamos, proyectar efectivamente en las conversaciones de cambio climático, ¿verdad? Gaia. ¿Y cuáles serían, digamos, algunos ejemplos en los que Costa Rica podría hacer? Bueno, ese, por ejemplo, en rehabilitación de áreas degradadas, por ejemplo, hay otros en este momento, no me acuerdo, pero sí hay otros. En estos momentos hay como 6 o 7 países que ya están aplicando, o sea, que ya aplicaron y que ya se están constituyendo. Hoy lo conversaba eso con el director de Cooperación Internacional del MINAE. Le decía, es que esto es la semilla de la Agencia de Cooperación de Costa Rica. Y yo vengo hablando desde hace rato. Miren, es que, bueno, igual que Pascal y yo, ¿verdad? Digamos, ya tenemos nuestros años, ¿verdad? Y ya hemos rodado un poquito por el mundo, ¿verdad? Y hemos trabajado en consultorías. Yo he trabajado, digamos, mucho en el Caribe anglófono, ¿verdad? Lo curioso era que uno se venía a Costa Rica los viernes. Uno agarraba el avión para regresar, pasar el fin de semana en Costa Rica, ¿verdad? Y era una cosa pero impresionante. El aeropuerto de El Salvador, ¿verdad? Era así como es el hub de LACSA de la región, ¿verdad? Sí. Era el montón de ticos.
Y todos profesionales. Y claro, lo que estaba lleno era el bar, ¿verdad? Porque ahí esperábamos el bus, el avión, ¿verdad? Pero era un montón de costarricenses que nos reuníamos en el bar en El Salvador para esperar, como decimos nosotros, la lata que salía a las 7 para San José, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo es posible que el país esté desperdiciando todo este conocimiento que ya de por sí se está dando? Todos eran expertos que estaban trabajando en México, que estaban trabajando en Cuba, y todos estábamos trabajando en otros países, formados todos en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, la mayoría, bueno, Universidad Nacional, ¿no? Universidades públicas, ¿verdad? Que nos habíamos especializado en el exterior, pero que regresábamos y vivíamos en Costa Rica. Bueno, Costa Rica tiene suficiente material intelectual y profesional para hacer una agencia de cooperación internacional. ¿Cómo se podría relacionar esta iniciativa con iniciativas más regionales? Por ejemplo, ya hablaban de que ahora existe el NAMA, pero también se le ha agregado una R y eso implica un aspecto regional. ¿Qué posibilidades hay en ese sentido? Es una buena pregunta. El presidente de la República, antes de la COP, envió una carta a los presidentes de la CELAC, invitándolos para que generáramos una posición conjunta para llevar a París. No se respondió a esa carta. Esa carta no tuvo eco. En la reunión de ministros de Medio Ambiente de Centroamérica, yo propuse que lleváramos una posición conjunta. Ofrecí a Costa Rica, ofrecí que se vinieran los expertos de los países, se vinieran a Costa Rica y trabajaran aquí, y que lleváramos una posición bastante ambiciosa, que esa era la pretensión que teníamos nosotros en aquel entonces, y tampoco se logró. La salida del presidente Solís del SICA, del SICA político, de la parte política, no es casualidad. Necesitamos hacer una reorganización del SICA. Y en eso es lo que estamos trabajando. Y son las cosas que a uno le duelen, porque tanto el presidente Solís, en este caso, y mi persona, somos totalmente centroamericanistas, pero totalmente centroamericanistas. Queremos la Unión Centroamericana, ¿verdad? Y trabajar conjuntamente con Centroamérica. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, en Centroamérica tenemos 2 países ALBA. Los países ALBA tienen un gran componente ideológico. Individualmente nos ponemos de acuerdo. Yo no tengo ninguna diferencia, por ejemplo, con la contraparte nicaragüense, por ejemplo. Nos ponemos de acuerdo fácilmente. Pero cuando hay una posición, ya estableció una posición política, surge la posición ideológica y es conflictiva, ¿verdad? Bueno, ustedes supieron que Nicaragua fue el único país prácticamente que no, por decirlo así, refrendó el acuerdo, ¿verdad? Y lamentablemente en los otros países, bueno, Guatemala ha estado en crisis política durante muchos años. Esperemos de que ahora con el nuevo presidente se recupere de nuevo la paz y se recupere la decencia y se recupere, digamos, la habilidad de los guatemaltecos para trabajar en forma unida con nosotros, con el resto de Centroamérica. Gaia. Belice, ya les decía, ¿verdad? Tira más al CARICOM que a Centroamérica. Sin embargo, a veces Belice se comporta bien en el sentido de que le gustan las agendas regionales, pero también hay conflictos ambientales regionales que no se ha logrado plantear sobre la mesa porque no lo quieren plantear. El problema del río Motagua, ¿verdad? Que es un río entre Guatemala, Honduras y Belice, ¿verdad? Que es altamente contaminado. Hay agendas muy difíciles en Centroamérica, ¿verdad? Pero sí nosotros ya, inclusive yo ya les pedí a Pascal y a Andrea, que es la directora de la Dirección de Cambio Climático, que sí teníamos que empezar a trabajar en una propuesta de plan de acción del Acuerdo de París para írsela planteando a los países de ILAC y empezar a desarrollar posiciones regionales. Y ahora 4 países de ILAC son centroamericanos, ¿verdad? Panamá, Honduras y Guatemala. Guatemala y Costa Rica. Es decir, ya con eso tal vez podemos tener una coalición de los que sí quieren trabajar en... Y Honduras está muy, muy activo, ¿verdad? Honduras realmente quiere ser protagonista y eso es bueno. Y el presidente, el que recién asumió en Guatemala, tiene mucho interés de trabajar desde la perspectiva, digamos, centroamericana. Gaia. Yo soy optimista y yo espero que Centroamérica se vuelva a reencontrar y tenemos que reencontrarnos bajo la sombrilla de la LIDES, de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Que en algún momento se firmó en los 80s. Cierto. ¿Verdad? Yo creo que esa sombrilla tenemos que volverla a abrir y tenemos que volver a convocar esquipulas. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia.
Al principio era una tierra llena de piedras que no permitía ni el paso de un machete. Pero poco a poco y con mucho esfuerzo lo fui transformando, año tras año. A pesar del clima, el sol, los aguaceros y animalitos que arruinaban parte de lo sembrado. Pero esto no fue lo único que tuve que enfrentar para hacer de este lugar mi paraíso terrenal. También el irrespeto de los hombres y la codicia del ser humano. ¿Aló? Buenas, soy su vecino de al lado abajo de la finca. Las vacas de don Jorge están en su terreno haciendo fiesta y se quieren pasar al mío. Ay, señor, ¿y yo? Acá en San José sin poder hacer nada. No, pues vea, llame a don Jorge y dígale que voy a poner la denuncia a la policía. Tuve que viajar a la finca y hablar con don Jorge, pero lo negó todo. Aún recuerdo su cinismo. No, mire, doñita, son inventos de ese. Es que las carajas se van al río, suben la peña, se van en contra de la cerca y la botan. Pero no, yo no. ¿Cómo va usted a creer que voy a hacerle ese daño, hombre? ¿Cómo iba a creerle? Todavía hay quienes creen que las mujeres somos ingenuas e ignorantes del trabajo del campo. La lucha por mantener a la tierra implica muchas veces grandes esfuerzos y sacrificios, y el enfrentamiento directo con quienes, lejos de respetar la naturaleza, solo intentan explotar. Señora, le apiamos los árboles, ¿se van a caer de viejos? Es mejor cortarlos ahora, aproveche y vende la madera. Gánese un dinerito, nosotros le ayudamos. No me interesa. Mucho costo fue cuidarlos y sirven de hogar a muchas aves. Preservar pequeños espacios contribuye a mantener el ecosistema. Este es un conjunto de especies que interactúan en un área determinada mediante distintos procesos. Los seres humanos somos parte de esos procesos y somos quienes tenemos el poder para continuarlos o estropearlos. Fue muy duro soportar tanto irrespeto, pero logré sacar adelante este pedazo de pulmón natural que heredé. ¿Cómo no voy a proteger a tan bellas especies como la parásita a la que llamo rosa de los aires, que extiende sus pétalos rosados como vuelos de un vestido de bailarina? Árboles majestuosos que se elevan al cielo como un canto de victoria, que dan hogar a tantas aves, tucanes, canarios y pájaros carpinteros. Mi paraíso terrenal fue tema inspirador de vida y ambiente. Testimonio ganador del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios de la autora Gladys Trigueros Umaña, en Moravia, Costa Rica. Producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Gaia. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.